Arratsaldean. Bueno, badakizue, ezoizkoa da osoko bilkura, dauz 3 puntu, ogasun batzordean hastion betxu dire 3 puntuek. Eta, bueno, hasiera mongotzaku. Gauze bat, ezoizkoa da, bai hasiera bainaren hau, gaur egunaz boixeko alkatigaz, badakizue, boixe eta gernik hermanamentu inde dauzena, eta bera hor baki konferentzien Donostin, eta esan zatzean osoko bilkura dekun, ia geratzen bagara da ez, osoko bilkura dekugu, esan dut, bueno, emon gorantzien eure partez, osoko bilkurari, txarganekarrari. Bueno, hasiera mongotzaku. Lehenengo puntuagaz, 2013ko aurrekontu orokorraren hasierako onespenaren aurka aurkeztutako alegazioen ebazpena eta aurrekontuaren behin betiko onespena. Proposamena egiten zaiona udalbatza osoari da lehenengo puntua, ELA sindikatuak Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako 2013ko aurrekontu orokorrarekin batera onartutako plantilla organikoari buruz aurkeztutako alegazioak partzialki onestea. Ondoren adierazten den zentzuan. Plantilla organikoan islatuz mugagabe ez finkoak izanik ondoren zehazten diren plazak. Aipatzen dira, Gernika Lumoko udaletxeko ze plaza diren, kulturetxekoak zeintzuk diren, kirol patronatukoak eta zipekoak. Honen ostean, 2013ko aurrekontu orokorrean sartzea, era berean, Bizkaiko Foru Aldundiko inguru giro sailetik datorren 51.624 euroko sarrera, gastuen kapitulua ere zenbateko berean gehituz. Eta hirugarrena, erabaki hau interesatuei jakinaraztea. Bueno, tal y como comentamos en la Comisión de Hacienda celebrada el día 9, las alegaciones no se ajustan a ninguno de los motivos de impugnación establecidos por la norma foral 10/2003. Por otra parte, la Ley de Función Pública Vasca, en su artículo 14, dispone que en la relación de puestos de trabajo de la Administración únicamente deben aparecer los puestos reservados a funcionarios, a personal laboral fijo y a personal eventual, y no los indefinidos no fijos. Ahora bien, se ha recibido notificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a la plantilla orgánica del 2011, que consideramos debería ser tenida en cuenta en la resolución de las alegaciones contra la plantilla del 2013. Por lo tanto, se propone estimar parcialmente las alegaciones del sindicato ELA en el sentido de incorporar a la plantilla orgánica las plazas de personal indefinido no fijo, que son las que aparecen relacionadas en el expediente. Pero el resto de las alegaciones de ELA se entiende que eran erróneas. Con respecto a la Policía Municipal, la jubilación se ha producido en el 2013, por lo tanto deberá tenerse en cuenta en la plantilla del 2014 y no ahora. Con respecto a la Brigada y el Euskaltegui, son jubilaciones parciales, contrato de relevo. No se extingue la relación laboral o funcionarial, por lo que las plazas no quedan vacantes. Bueno, y luego aparte de esto, como también ha dicho John, se propone incluir en el presupuesto municipal la subvención de Diputación por importe de 41.624 euros para el proyecto denominado Gernika Lumo Bicicleta. Alegazioa direla eta ez direla, guk galdera bi nahi dugu egin, edo hiru. Brigadako jubilazioaren gainean esaten dute, ez do esaten duzu abeto esan da, ez dagoela jubilaziorik, errelebo kontratu bat dagoela, bai. Orduan, zer gaiti daukagu momentu honetan plazari okupatzen euneko una kontratua daukan langile bat. Eta bigarrena, negoziazio mailan langileen ordezkari galdetu zuten idazkariaren plaza bakante zegoen alaz.
Eta idazkariak komentatu zuen, bai, bete barik zegoela udaletxe honetan. Orduen, zergaiti plantilan agertzen da beteta dagoan moduan? Bai. Eta azkenengo galdera da, bueno, esan dozu estimar parcialmente las alegaciones del sindicato ELA sobre la plantilla orgánica en el sentido de incorporar a la plantilla orgánica las plazas de personal laboral no fijo. Baina, guk ikusten dugu, kasu horretan, ingurugiro teknikariarena ez da agertzen inundik inora. Agertzen dira izendatuta plaza batzuk, gainera plaza eta izena, eta ingurugiroarena inundik inora ez da agertzen. Orduan, jakin nahi dugu zergaitik ez da agertzen. Zen, uste dugu beste guztiak, bera kasu berdinean dagoela. Hasieran egin dozu zen galdera bi horiek, Ana, nik uste dut errazena edo idazkariarena dela. Idazkaria plaza uste dut badaukala beste pertsona bate, beste udaletxe baten dago lanien, txartozpanago. Bai? Hori da batetik, eta bestetik errelebo kontratuarena brigadakoa, egia zen, nik imaginatzen dut, kontratu kontu da, eta Joneri galdetuko dutzat, zuke errelebo kontratu bat egiten dozunean, zure kontratua, bere ordez datorren kontratua egiten da denbora horregatik eta portzentai horretan nidaki dala. Ez dinute uneko unean, portzentai horretan, dago gizon portzentaian, eta zu dinozu uneko unean dauela. Nik egia zan ez dakite, hori badan egoerie. Jon? Lanpostu hori buruz. Nire lanpostua bakante gelditu da aurten. Beraz, datorren urtean eukiko du islada hori bakantea. Aurtengo urtean ez. Beste alde batetik, errelebistea errelebu kontratu batean, egin zeinkezuk errelebistearen kontratua eguneko egunean. Egin zeinke. Ez dago arazorik horretarako. Errelebistea kasu honetan eguneko egunean etorri da brigadara, baina hori posible da, legez. Ingurugiro teknikariarena, ez dela agertzen... Ingurumen teknikariari buruz esan behar dut, plaza hori sortuta dagoela, eta da ingurumen teknikarie plaza. Hori sortuta dago plaza. Bera dau, laboral indefinido moduen konsideraute plaza horretan. Eta dekreto bat dago, alketetzaren dekreto bat 2009an. Osea, lehendik dagoen plaza bat da. Ingurumen teknikaria, hori momentu honetan dagoena, lehendik dagoen plaza bat. Osea, sortuta dago plaza hori. Plantillan zergaitik ez da agertzen, jo? Egon behar leuke. Agertzen da funtzionari moduan, ez laboral moduan. Plaza funtzionarioa da. Beteta dauka funtzionari moduan, momentu honetan? Ez da beteta. Plaza. Bale. Ez da beteta. Hemen agertzen da ingurumen teknikaria bat eta bakante bat.
baina okupauta dau laboral indefinido baten bitartez. Eta horgaitik zergaitik ez da agertzen, azkenean plantilla osea, gu galdetzen duguna da, azkenean, ebazpen horretan agertzen dira lanpostu batzuk eta pertsona izendatuta. Hori 2009tik datorrelako, ja lehendik zegoen ja sortuta hori. Eta, bueno, ja, azkenean, komentatu dozue toki agenda 21eko diru laguntza sartu dozuela aurrekontuetan, eta guk ez dugu ikusten inbertsioetan partida horren erreflejoa. Inbertsioetan ezeinak. 51.024 euro ez dira hartzen. Bueno, amaitzeko. Gure botoa ezezko izango da. Behin betiko onarpen egiteko. Azkenean erabiltzen dugu zen argudioak hasierako onespenan erabili gendu zen argudio berdin-berdina tira, eta ez dugu uste aldaketarik egindan eta orduan, ez gara hasiko berriro orduan erabili gendu zen argudioak esaten, eta gure botoa ezezkoa izango da. Bueno, uste dute egin duzuzen galdera puesto gaitxik idazkarizena eta ingurumen teknikarizena, eta horrek argi geratu dire jonen partetik, ezta? Da brigadakoana. Eta gero hori 51 eta 6, esan 55.000 ingiru dala ingurumeneko subentzio hori, ezan sartu sarreratan, doin da, oin gaur, ukusi da, zeran ez da sartu sarreratan. Eta gaztue, idazkarizega edo kontu hartzea llegazen zen berba, zati bete joango da, por proiektu berri batera, 23.000 euro, eta bestie ingurumen arlora, ze gaztuek presupuesteta ondire zati batzuk. No dudo que hayáis decidido distribuirlo así, pero la subvención tiene que ser íntegra para subvencionar el proyecto que se concedió la subvención, si no, la subvención esa se pierde. Sí, pero... Y tiene que ser inversión capítulo 6. Pero escucha, no precisamente el capítulo 6, puede ser el capítulo 2. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que aplicando el decreto de subvención tiene que ser el 6, es que si no se pierde la subvención. No, pero el capítulo 2 también hay un capítulo de gasto de algún proyecto, como se ha hecho en medio ambiente, ¿no? Se ha hecho habitualmente. José Mari, sinceramente, lo único que estoy es avisando de que si no se ejecuta a través del capítulo 6 de inversiones, esa subvención se va a perder. La justificación de los gastos tiene que hacerse a través de inversión y capítulo 6. Y hago única y exclusivamente el comentario para que el ayuntamiento no pierda la subvención. Bueno, no puede ser gasto corriente. No sé, yo creo que estaba metida en el capítulo 2 parte de la inversión, pero si tiene que ir al capítulo 6 se hace una transferencia de crédito y ya está. Porque parte del dinero ya estaba metido en el capítulo 2. Entonces, como prácticamente casi todo, ¿no? Todo en el capítulo 2 para gastos. Y entonces ahora faltaba contemplar, pues no sé por qué al responsable esa subvención se le fue, para decirle a la interventora, y entonces están los 41.600 ahora que metemos como ingresos, parte de ese dinero que es de ingreso de más del cuando hicimos el presupuesto, ¿no? Pues irá a un proyecto nuevo y parte irá a Ingurumen para poder hacer más cosas porque el dinero ya estaba puesto, pero si tiene que ser, en vez de capítulo 2, capítulo 6, pues irá una transferencia de crédito y al capítulo 6. Proposamen aldekoak, kontrakoak, bigarren puntura pasako gara.
Udalaren aurrekontuko 2013 kreditu aldaketa espedientea onestea, hala badagokio. Inbertsio ezberdinak finantzatzeko kontratatuko den kreditu eragiketa dela eta kreditu gehigarria. Bueno, hau da modalidad de crédito adicional, eta 900.000 euro mailegu moduen hartuko direnak, destinauko direla Plan Excavación Astra, Urbanización San Bartolomé eta Acceso Urbietara. Hori da, proposamena. Aquí sí, lo primero también una serie de cuestiones de duda, porque bueno, en el caso de la urbanización de San Bartolomé y del proyecto de la pasarela Urbieta, evidentemente con los 100 euros que estaban presupuestados ya se sabía que no era posible, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? Porque claro, como no ha habido ninguna comisión de medio ambiente para hablar del proyecto de la excavación de Astra, de la descontaminación de Astra, pues no tenemos ninguna noticia de qué es lo que se va a hacer y sobre todo, si en agosto estaba presupuestado 160.000 euros, ¿por qué ahora son 323? ¿Qué cambio ha habido en 2 meses para que se haya duplicado la partida o este presupuesto? Entiendo que es el proyecto que haya que hacer, pero como no hay comisiones en las que nos lo expliquen, pues en pleno tiene que salir. Bueno, deituko dugu batzorde bat esplikatzeko. Kontua da, presupuesto horretan, aurrekontu horretan, aurreikusita egon behar dela, eskabazio horretatik atera daiteken egoerarik txarrena. Egoera txar hori ez da gertatuko, baina posible da horra aurkitzea tratamentu oso berezia, ez dugu pentsetan, eta seguramente ez da holan izango, oso berezia behar dauen kontaminantiak. Eta horri balitz, 300.000 arte joan behar da aurrekontua. Gure ideia da, 160.000 eurogaz konponduko dala, baina ez da egoera momentuan. Baina, azalduko dugu batzorde batean, nik uste hobeto dokumentazio guztiari. Vale, o sea que en principio es una previsión cautelosa que no tiene por qué cumplirse y no sabemos muy bien cuándo se va a dar la seguridad. Pero bueno, respecto al caso de la pasarela de Urbieta, pues ¿hay previsiones de ejecutar ese proyecto de aquí a diciembre? Porque este presupuesto es de aquí a diciembre. Pregunto también. Bueno, el proyecto está ahí, está hecho por el EKS hace tiempo. Hay permisos yo creo que de todos, no sé si queda algo pendiente, de Euskotren, de URA. URA creo que ahora ha pedido, no estoy seguro, pero el responsable de urbanismo y obras sabrá, un estudio geotécnico, que bueno, como ahí cuando se hicieron los graderíos de Urbieta ya se hicieron ese tipo de estudios, se supone que estamos en la misma zona por una diferencia de 300 metros y no tendría que haber problema, y eso sí sería conveniente volver a hablar con los de URA y decirles que teniendo los proyectos anteriores, ¿por qué ahora uno nuevo? ¿No? Y Costas ya dio el sí, pero hemos tenido que hacer una alegación porque ligaron ese paso con la grada que está sin terminar, pues aquella mandaron derribar. Entonces dijeron, bueno, os vamos a dar el permiso para hacer el paso, que lo vemos bien, pero ligado a eso os decimos que tenéis que hacer el derribo del graderío, aquel del campo de fútbol, el que está sin terminar. Entonces, bueno, los técnicos aquí han dicho, bueno, no nos liguéis una cosa con la otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra, vosotros veis bien la pasarela, pues vale, pues vamos a hacer la pasarela, y lo del graderío, pues ahora vamos adelante porque también tiene unos costos añadidos, y que pueden ser, no está valorado, pero pueden ser dentro de lo que cabe importantes en las épocas en que vivimos, ¿no? Y esperamos tener todo, porque los pliegos de condiciones creo que están hechos, técnicas y de todo tipo, y entonces tenemos esperanzas de mandar a boletín, hacer las mesas de contratación correspondientes antes de finalizar el ejercicio y dejar adjudicada la obra, pues para que empiecen a partir de enero o primeros de febrero y que en 2 o en 3 meses puedan ejecutar la obra. Y con los otros dos
es igual al pliego de condiciones del tema de Astra, están las técnicas y todas las necesarias ya están hechas, se sacará boletín y con ese tiempo administrativo que tarda, pero estará también adjudicado antes del 31 de diciembre. Y con el otro proyecto también está ejecutado por la propia oficina técnica. No sé si han llegado a terminar los pliegos, porque al final eso es un corte y pega, ¿no? Cambiarle el título y cambiarle la cantidad. Un corte y pega del proyecto este que hicimos aquí, porque es un proyecto similar a este que hicimos aquí. Y esperemos también que antes de acabar el año se tengan y se puedan adjudicar. Bueno, esperemos que sí, por eso. O sea. Y luego, con respecto a eso, pues el decir, hombre, que hemos activado esto y esta era la esperanza cuando aprobamos el presupuesto, porque los 3 proyectos nos parecen importantes. El de la pasarela, pues por temas de seguridad, temas medioambientales y muchas cosas más que las hemos hablado aquí, pues por ese riesgo que hay en el paso a Urbieta, de padres y mucha gente que va en coche y los chavalitos vienen andando y puede pasar cualquier cosa, y ese proyecto pues nos parece que es importante. Y el otro, el de Rentería, el de San Bartolomé, que es un proyecto similar al que se ha hecho en Juan Calzada, pues es primero por los propios residentes, porque creemos que Rentería también se merece, y aparte, pues hombre, la actividad del hospital pues no está todavía al 100% ni mucho menos, anda, pues no sé si anda al 50%, ¿no? Pero, bueno, pues Osakidetza o el consejero ha dicho que van a ir poco a poco aumentando los servicios que de ese hospital, y entonces, pues bueno, para la seguridad de los propios residentes y de la gente que pueda ir caminando, andando al hospital. Bien, a este respecto, evidentemente nosotros vemos exactamente igual de necesarios que veis vosotros estos proyectos, tanto es así que los tenemos metidos en el programa, y respecto, por ejemplo, a la pasarela de Urbieta o a los accesos de Urbieta, en toda la legislatura pasada, todos los presupuestos metíamos una enmienda, tratábamos de que se aceptaran los presupuestos, el que se solucionara ese problema, o sea que bienvenidos sean. El problema que vemos es que acabas de decir, bueno, también doy por supuesto que los proyectos no son corta y pega, ni los pliegos. Yo creo que los trabajadores del ayuntamiento trabajan los pliegos a conciencia, pero claro, resulta que estás comentando que están los proyectos hechos. Yo no he dicho, perdona, no he dicho en general los 3, uno de ellos. Bueno, es ninguno. Yo doy por supuesto que ninguno es corta y pega, sí, que lo trabajan como lo tienen que trabajar. Pues yo te digo que uno es corta y pega. Bueno, y créeme, pues entonces, porque es así. Pues entonces que no haya errores en el corta y pega. No, espero que no. Pero a lo que voy es que has comentado que están los 3 proyectos elaborados y no ha habido ni una comisión de urbanismo ni ninguna comisión de medio ambiente en la que a la oposición se nos haya dejado ver esos proyectos. Para nada. O sea, sigue siendo una falta de transparencia y de participación impresionante, y no será un problema de tiempo, porque desde que aquí se habló, yo creo que fue a principios de este año, del proyecto de la pasarela de Urbieta, del análisis de las distintas actuaciones y demás, ha habido tiempo más que de sobra para tener comisiones. Y no ha habido ninguna, pero es que en este ayuntamiento todo tiene que venir al pleno porque no hay una sola comisión, más allá de las de Hacienda que son obligatorias. Pero lo más sorprendente de todo es que en mayo y en marzo primero y luego en mayo, aquí se dijo literal y aparece en el acta que el ayuntamiento tenía un remanente de 741.965,96 euros. Si existía ese remanente en mayo, ¿cómo es que ahora tenemos que pedir un presupuesto, un préstamo de 900.000 euros? Mira, pues te voy a decir, ¿Existe o no existe ese dinero en el remanente? Bueno, pues ahí tienes a la interventora y que te conteste, porque yo no quiero manipulaciones de cosas. Y, hombre, lo que me molesta un poquito, voy a decir un poquito, es que digas que haya falta de transparencia. Los proyectos que no se han enviado al boletín ni nada todavía, esos los vais a ver en una comisión de obras, que es la que corresponde, con los técnicos para que os den las explicaciones pertinentes, todas las que queráis. Y no digas que eso es falta de transparencia, porque, hombre, me parece muy fuerte lo que estás diciendo. Fíjate si es transparencia, que para firmar este crédito, lo mismo que en el 2006 se hizo uno, porque se puede hacer así, que fue superior a este,
en una corporación anterior a la alcaldía mía, se hizo por decreto de alcaldía porque se podía hacer. Y este se podía hacer por decreto de alcaldía. Y yo dije, no, yo quiero que las cosas se decidan en el pleno, para que sepan los 17 que nos sentamos aquí, que somos todos representantes del pueblo. Entonces, o sea que no me digas que es falta de transparencia, porque eso sí que me duele. ¿De verdad no te parece que no hay falta de transparencia cuando llevamos 2 años y pico de legislatura y no ha habido ni una sola comisión de urbanismo? Ni una sola. ¿Comisión de urbanismo? Una. Para ganarte la apuesta tenemos una. Estos que son los proyectos más importantes a ejecutar para la segunda parte de la legislatura, si no llegan a salir aquí y no reclamamos, pues no sé. No. Espera, Espera un poquito, no vamos a hablar todos juntos. María, no creo que sea así. No. Están los proyectos ahí, hizo el EKS1, se le hizo modificar, porque ponía cosas muy, muy fuertes y era de unos costos muy grandes. Y entonces, pues ahora que están ya encima de la mesa y se pide el crédito para eso, porque son 3 proyectos importantes, pues por eso se hará la comisión, veréis los proyectos y analizaréis entre todos. Y si hace falta tocar algo, modificar algo, se modifica. Y luego, aparte de eso, bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, diré en el tercer punto, porque estamos mezclando el segundo con el tercero. Pero, hombre, transparencia no digas. Fíjate, hemos hablado del pasado Ruiz aquí muchas veces, que un proyecto que hace LKS, que no lo hago yo, pues tendréis que mirar la comisión y decir, oye, esto es mejorable, y recibir las aportaciones de los demás, y hasta de todos, si es necesario. Yo creo que es un proyecto que es una ingeniería importante y que es un proyecto que está bien ejecutado y están estudiados los pros y los contras. No es una obra faraónica, es un paso normal, paso peatonal, que bueno, que va a mejorar las condiciones de Urbieta y de acceso a Urbieta. Sinceramente no pongo en duda que el proyecto esté perfectamente hecho. Yo solo comento que ya están hechos, que es lo que tú has dicho, que esperas licitarlos de aquí, que esperas que se puedan licitar de aquí a diciembre y que no se ha visto hasta ahora nada. Y por otro lado, lo que no me has contestado es dónde están los 741.965,96 euros de remanente que había en mayo. Pues eso posiblemente mejor que yo. ¿Existen o no existen en el remanente? Eranzu. Están utilizados para financiar las incorporaciones de remanentes del año pasado. Es decir, Incorporaciones de remanentes, ¿eh? es decir, que no. Pero ya no están los 700.000, claro. De todas formas, para terminar este punto, ¿no?, aunque esto entra en el tercero, sí os voy a decir que se solicita, porque son 3 proyectos que consideramos importantes y veo que vosotros también, se solicita este crédito y tenemos pendientes de cobro por parte del Gobierno vasco. Pues la cifra exacta no se sabe y es un mínimo de 630.000 euros. Entonces ese crédito quedaría ya con eso en 270, siendo el mínimo de 630, en 270. Y, bueno, hemos pedido o hemos solicitado una subvención que salió, que se hizo pública, reúne todos los requisitos para que se conceda, pero eso yo ya no me atrevo a aventurar porque lo mismo no nos pueden conceder. Y son hasta un 40%, pero con un techo de 100.000. Entonces, es factible que si no es 100.000 sean 50.000. Por tanto, ese crédito quedaría disminuido de mucho. Bueno, pues hemos hablado del crédito mezclando el tercer punto. Yo creo que, bueno, hay un segundo punto. Ese punto es aprobar, vamos a votar y hablamos del crédito y de los proyectos otra vez, se hace falta en el tercero. Bueno, bigarren puntu hori kreditu adizionalaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Inbertsio ezberdinak finantzatzeko kreditu eragiketa baten kontratazioaren onespena. Hala badagokio.
Proposamena da kreditu eragiketa bat mailegu eran kontzertatu 900.000 euroko aurrekontu batekin eta Bilbao Bizkaia kutxarekin ondorengo ezaugarria kontuan hartuta. Bilbao Bizkaia kutxa ez da izan. Zeban. 900.000 euroko zenbatekoa, 20 urterako, amortizazio konstanteagaz, benzimituek trimestralak, karentzia, 2 urteko karentzia bategaz, eta aukera dago amortizazio antizipau egiteko, penalizazio barik, eta interesa euriborra urtekoa gehi 4,75. Erabaki hau Bizkaiko Foru Aldundiari jakinaraztea bat 2013 foru arauaren 44.8 artikuluak ezarritakoari jarraitu. Eta hirugarrena alkatea jaunari ahalmena emotea aipatutako krediturako behar diren dokumentu guztiak izenpetzeko. Bueno, se han solicitado ofertas a 7 entidades bancarias. Vamos, a todas las entidades con oficina en Guernica. Y de entre las que han presentado oferta, la mejor ha resultado ser la de Kutxabank. Se propone, por tanto, y repito lo que ha dicho Jon, concertar una operación de crédito en la modalidad de préstamo por importe de 900.000 euros con la entidad Kutxabank, con las siguientes características. Cuantía 900.000 euros, plazo 20 años, amortización constante, vencimientos trimestrales, periodo de carencia y disposición 2 años, posibilidad de amortización anticipada sin penalización y tipo de interés Euribor anual más el 4,75%. Bueno, quiero señalar que dado que este ayuntamiento tiene un ahorro neto positivo, que el importe de esta operación es muy inferior al 10% de los ingresos corrientes, estaría aproximadamente por la mitad de ese límite, y que tras la concertación el volumen de capital vivo está muy por debajo del límite marcado por la norma foral 1/2003, la tercera parte aproximadamente, esta operación de crédito no requiere ni autorización ni informe de Diputación. Basta con comunicar al Departamento de Presidencia su formalización al mes siguiente de dicha formalización. Bueno, por otra parte, no se trata de una obligación que haga pensar en dificultades para asumir su coste de cara a ejercicios futuros, en los que además el capital el capital vivo irá disminuyendo, dando lugar a una carga financiera decreciente. Esta operación cumple con las exigencias de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como los de la norma foral 5/2013 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las entidades locales de Vizcaya. Además, cumple con la regla del gasto y, como decía anteriormente, está muy por debajo del límite de la deuda. Bueno, y para acabar voy a repetir lo que antes ha dicho José Mari, que es competencia del alcalde concertar operaciones de crédito de este tipo, pero él, por considerarlo un tema muy importante, ha decidido traerlo aquí y que la decisión sea tomada entre todos los que participamos en este pleno. En relación a este punto, es posible concertar el crédito si sea competencia del alcalde, pero la modificación del presupuesto, según el informe de la interventora, es competencia del pleno. Eso dice, o sea, no es un ejercicio de transparencia y participación. Según el informe de interventora, obligatoriamente tenía que pasar. No, lo que obligatoriamente tenía que pasar por dentro era el punto anterior, este ya, no. Ya, pero es que como José María ha hecho referencia en el punto anterior... Pero refiriéndose a este. Ah, vale. Bueno, yo he dicho en el punto anterior que estábamos mezclando con el siguiente punto. Y entonces por eso que, bueno, ahí deteníamos ya y empezábamos el tercero, porque estaba todo como enlazado, ¿no? Bueno, pues no sé, yo creo que lo que ha dicho el responsable de Hacienda pues queda bastante claro, ¿no? Que se cumplen
las exigencias de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que, aparte, se cumple la norma foral 5/2013 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las entidades locales en Vizcaya. Y bueno, como yo creo que a todos los que nos sentamos aquí, como hemos dicho antes, son 3 proyectos importantes, a ver si antes de final de año los podemos poner en marcha. 2 de ellos seguro, y espero que el de la pasarela, pues a última hora no surjan problemas con URA o con costas, por eso del graderío que hemos dicho. Y bueno, y a ver si se cumplen las previsiones y se ejecutan la próxima primavera. Y luego, pues vuelvo a repetir que, bueno, están ahí la asesoría jurídica mirando, pues, el ICIO del hospital, que son un mínimo, dijeron ellos, de 630.000, porque sabéis que el hospital lo que no tiene todavía es permiso de, ¿cómo se dice eso?, de primera ocupación. ¿Por qué? Porque no presentaron la liquidación. Y entonces se les solicitó, porque ellos pidieron que les diéramos legalizar la actividad, y les dijimos que tienen que presentar, entonces que necesitaban tiempo los responsables de eso, los técnicos, y entonces estamos a la espera de que nos presenten. Pero la liquidación va por ahí aproximadamente. Bueno, da eso eskodales, va que amaitxuri emango dugu. Bozkatu enbida. Vale. Bakarrik azaltzeko, en este caso igualmente nos vamos a abstener, no porque estemos en contra de los proyectos, ni porque igual estaba justificado en este momento el pedir el crédito, sino como son, indudablemente los 2 puntos están absolutamente ligados, al no haber tenido conocimiento y por la forma por la que se han gestado estos proyectos, es por la razón por la que nos abstenemos, no porque estemos ni en contra de los proyectos, ni que la oferta del crédito sea la mejor, eso no cabe ni la más mínima duda. Bueno, pues yo sí quiero añadir que falta de transparencia no hay ninguna, que los proyectos los vais a ver, que tenéis una comisión de obras y si queréis hacer alguna aportación o alguna modificación, estamos a tiempo. Siempre que la cantidad presupuestada no se altere. Pero bueno, que si vais a tener. Y la falta de transparencia, en absoluto, María, no estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, 3. puntuaren aldekoak, abstentzioak, Bueno, beste barik. Bueno, hien amaiera neuko dugu, betiko lez oizkoa. Uste dut, akabuko deguztena, hogeta mardala. Bueno, beste gauze bat, badakizue, urriko akabuko astelena 28 da, eta programa dauen, eta horren, bialduko jatzu ez, da, bueno, ongora harremanetan.